Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día, programa que produce TAC Televisión y Nortevisión. Darles la bienvenida a Pedro Alonso Sosa y a Esteban Rodríguez García, compañeros de tertulia, y esperemos que la horita que estamos con ustedes sea una hora agradable y que podamos aclarar temas y poner temas sobre la mesa. Esa es nuestra intención. El programa posiblemente, porque claro, uno plantea el título del programa ahora y a medida que se va desarrollando la hora de trabajo, pues puede cambiar el tema. Le vamos a llamar cordón sanitario ¿para quién? Ustedes recuerdan hace 2 años más o menos, una elección en España, se hablaba del cordón sanitario para allá, para acá. Bueno, de aquel cordón sanitario han venido muchas cosas, entonces nosotros ahora vamos a empezar a desgajar este tema, a ver si coincidimos o no coincidimos. A mí me gustaría hablar en esta primera parte del programa del sistema bancario, de los ERES y de bancos y el cierre de oficinas. Le voy a leer un parrafito que he puesto para poderlo ya a partir de aquí desarrollar el tema. La banca es un servicio y una pieza fundamental de la economía, y al no existir una banca pública, antes teníamos el banco privado, el banco hipotecario, bancos que nos servían pues para efectivo, para ICO, no habían ERTES, pero habían para otras posiciones, y hoy esto lo hace la banca privada. Yo creo que aquí tenemos un gran problema y eso está drenando dinero a la economía. A mí me gustaría empezar a desarrollar este tema, a ver qué les parece a ustedes, si ustedes son partidarios de una banca pública, si la banca privada está cumpliendo lo que necesita. Lo que sí tengo claro yo es que la banca privada es uno de los pilares donde se sostiene el Estado. Aquí el amigo economista yo creo que puede arrancar mejor que yo. Bueno, realmente hay una sonrisa. Yo le cedo el turno aquí. Hay una sonrisa de doble vuelta, ¿verdad? Bueno, en esa doble vuelta yo creo que hemos tenido la experiencia de tener una banca pública en España. Funcionó bien hasta que dejó de funcionar. Lógicamente porque se producen 2 cosas. Por un lado la presión de la banca privada, del sector privado, y también de una ideología, del capitalismo, ¿no? Cuando se va más allá a una liberación total hacia el mercado, que el mercado es el que marque la pauta y que los estados manden lo menos posible. Es un poco la idea, casi una idea neoliberal, que se puso muy de moda en la etapa de Reagan y de Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿no? Eso se mantiene en el tiempo y se considera que el sector privado maneja mejor la gestión de la economía. Y luego hay otra cuestión que quizás se utiliza como excusa, y es que la banca privada dejó de ser productiva porque la mentalidad del empleado es una mentalidad de funcionarial, y los funcionarios tienen una etiqueta como que no rinden lo suficiente, y eso es una etiqueta que es muy difícil que se la quiten de encima, porque hay una presión tremenda para privatizar casi todos los servicios, ¿no? Entonces, va en la línea de la privatización de los servicios en todos los ámbitos, ¿no? Y tratar de que el Estado tenga la menor influencia posible, ¿sí? Que sea la empresa que menos empleados tenga, porque hoy en día el Estado es la empresa que más empleados tiene, ¿no? Se ha hecho un silencio. Ha pasado un ángel. Don Pedro. Bueno, yo quería decir algo con respecto a lo que acaba de decir aquí el compañero. Bueno, realmente el sector público es más del 50% de la economía en España, con lo cual no hay un Estado liberal según se entendía en la época de Reagan y de Thatcher, ¿no? Donde el concepto de Estado era un Estado muy pequeño, garantista de las libertades privadas, de la propiedad privada, de la seguridad interna y de la seguridad externa, y poco más, y todo lo demás se dejaba a la iniciativa privada. En España, más del 50%, como dije, es economía pública, y no es cierto, aunque a base de mucho repetirlo parece que es cierto, que no haya una banca pública. Sí hay una banca pública. Primero hay un gran Banco de España y un Banco Central Europeo, que eso, aunque tiene autonomía, es público, ¿no?
En segundo lugar, está el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, a través del cual se han vehiculado todas las garantías para poder dar en las épocas estas de pandemia a la mayoría de las empresas y autónomas los préstamos estos a cómodos plazos y a bajo tipo de interés, con lo cual sí que hay. Y recordemos que hasta hace 2 días Bankia era en más de un 60% era pública, y hoy en día la Caixa casi en un 30% es pública. O sea que sí que hay banca pública. Aquí lo importante es que la banca sea un instrumento útil donde pongan en contacto los agentes que tienen necesidades de financiación con los agentes que tienen capacidad de ahorro, que suelen ser las familias. Las familias tienen capacidad de ahorro, las empresas tienen necesidad de financiación para que hagan sus inversiones, para que financien su día a día, para que crezcan, se expandan, se externalicen y exporten si es posible. Entonces, el problema no es tanto si público-privado, que yo creo que el sector público es más eficiente casi siempre que el sector público, sino en que cumpla su función. Y de todas maneras también el concepto de banco ha cambiado. ¿Qué es hoy en día un banco? Es lo primero que tenemos que decir, que preguntarnos. Hoy en día un banco es una empresa tecnológica. Una empresa tecnológica. De hecho, ¿por qué están desapareciendo las oficinas? Porque ya todo se hace a través de online. Y si tienes menos de 30 años hacia abajo, ya lo haces a través del móvil. Con lo cual, tu relación con la banca es a través de un terminal. Ya no vas a hablar con el director. Antes íbamos a hablar con el director, con el interventor, tomábamos café, casi eras amigo. Hoy en día no hace falta eso. Pero fíjate que eso que acabas de decir es una programación inducida. Así, no es que ahora se trabaje todo online y por eso se quitan las oficinas. Es que se ha hecho premeditadamente para quitar las oficinas. O sea que diríamos que es un proceso de quitar personal en función del avance de la tecnología. Es una realidad que es incuestionable, indudablemente, pero aprovechando la coyuntura, te voy a responder. La ley de digitalización de relaciones con los usuarios o con los administrados de la administración pública ha obligado ya a todo el mundo a relacionarse con la administración pública a través de la sede digital, de la sede electrónica. Es decir, te obligan a sacarte un certificado electrónico para que tú cualquier cosa que tengas que hacer lo hagas a través de eso. O sea que no solo es un proceso que se está produciendo en la banca, que sí que es muy, muy llamativo porque hay cierre de empresas y personas que van a la calle, sino es que la propia administración pública nos ha metido a base de machacamartillo que te tengas que relacionar con ellos a través del certificado digital, con todos los problemas que eso conlleva, porque no todo el mundo está actualizado para la era digital. Vamos a ver esto. Hay unas cosas que discrepo de ustedes, lo cual en este caso así podemos crear un clima adecuado. Eso, yo creo que el Estado, esto de la pandemia nos ha venido tan deprisa que ha cogido a todo el mundo a contrapié, pero muy a contrapié. Efectivamente, eso es cierto, ahora la firma digital, todo lo que nos han metido a presión, pero es que hay una generación de los que hoy pueden tener 70 y tantos años que no saben manejar bien el cajero, que el teléfono electrónico, el teléfono lo cogen para coger llamadas y nada más, que no tienen internet o que si lo saben para ver 3 noticias o 3 chistes y nada más, porque además de las colas de la pandemia, del hambre y la miseria que son inmensas y de las que se habla poco, hay unas grandes colas en los bancos. Entonces, claro, esto hace un rato hemos estado adivinando cómo se ponía para aparcar el coche. Bueno, es todo un problema y la última tertulia me echaste una mano y hoy aprendí un poco más, pero bueno, es que esas cosas no se pongan a hacer de golpe y bueno, y hoy que todo esté digitalizado, que me parece un avance inmenso, pero
yo pregunto, los bancos, tenía aquí datos, la cierre de oficinas, hay miles de oficinas que han cerrado en España, y las personas que vivían de esta edad, los que nacieron en los años 40, principios de los 50, que vivían de alquileres, que habían invertido en ladrillo, que tenían locales, que eran oficinas de banco, entre otras cosas, se encuentran aquí en la mañana, que lo cierren, es muy buena, me voy. Y yo pregunto, ¿y qué hacen a lo mejor los 10 o 12.000 trabajadores que ya están prácticamente fuera de los bancos? Claro, los bancos ahora, antes era don fulano y don mengano, íbamos a hablar con el del banco a resolver un tema, tú eras Pepito, Juanito o María Luisa, pero eras algo, hoy eres un número, que no te conocen, que ya todo por teléfono. Yo creo que se está deshumanizando totalmente el tema. Pues eso, lógicamente, iremos en el futuro a eso. Yo no digo que no, y en un futuro muy cercano, pero claro, hay que buscar soluciones a los que no van, porque tú bien conoces, ustedes bien conocen, y los que nos están escuchando, viendo también, que la administración, con el mayor cariño, es un monstruo inmenso, donde o sí, no hay otra posibilidad. Y eso realmente yo creo que es preocupante, ¿no? Y en otro tema de cosas, tenía aquí unos documentos que les envié, que el Banco de España pide reformas estructurales ambiciosas y consensuadas. Ambiciosas, totalmente de acuerdo. Consensuadas, no sé con quién. Será con ellos mismos posiblemente, ¿no? Y ese es otro tema que me preocupa y después vamos a entrar en el tema del funcionariado. Si quiere por enlazar una cosa con otra, sí. Lo que es irremediable es que estamos en un proceso tecnológico que es irrenunciable. Si esto se ha lanzado, es como un avión el avión cuando se pone en marcha en la pista de despegue, ya hay momentos de no retorno. Sí, porque se cae, si quiere volver atrás se cae, ¿no? Si se tiene que levantar vuelo. Estamos en el momento de no retorno. Fíjate que se ha comentado mucho, y creo que nosotros lo hemos comentado en programas anteriores, que este año de pandemia ha supuesto entre 5 y 7 años de avance tecnológico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está poniendo a prueba todo esto? Está poniendo a prueba que bajo presión la sociedad evoluciona. Y además me hace recordar esto a nuestras propias acciones. Muchas veces estamos viviendo una situación en la que no terminamos de dar el paso, pero basta que nos veamos presionados, porque tiene que ser mañana y tú te esperas a la última hora, pero tú sales adelante. Es decir, la sociedad está viviendo bajo presión. ¿Qué ocurre con todo esto? Que tiene que haber medidas transitorias para muchísima gente, porque ahora mismo yo me siento un casi analfabeto tecnológico. Si mi hija, por ejemplo, maneja los aparatos de teléfono y es capaz de viajar por el mundo entero, te organiza un viaje con todo lujo de detalle, desde un hostal pequeñito a la guagua, a un tren o un avión, te lo organiza todo por teléfono. Yo me quedo asombrado. Claro, ellos son chicos de 20 y pico años, y nosotros, claro, tú ya que tienes más juventud acumulada, te costará incluso un poco más. Más me cuesta. Claro, pero es que precisamente para esos sectores, ¿no? Entre los 50 o los 60 y 70, 80 años, se necesita. Yo no tengo 80, ¿eh? Bueno, tú eres un pibe todavía, porque tiene un aspecto de joven impresionante. Se necesitan unas medidas transitorias, lógicamente, de apoyo y tal. Pero lo que está claro que es irrenunciable. Por lo tanto, ahí no podemos dedicarle mucha energía a ir contra corriente, sino a ver cómo nos sumamos en ese vuelo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no es que vaya en contra de esto, yo lo único que hago es una crítica, si se me permite, lo más cruda posible de la realidad que hay. Claro. O sea, aquí no se puede ir contra corriente, aquí hay que nadar a favor de la corriente y si es posible con 4 brazos, pero claro, todos sabemos los que tenemos que en el día a día en el empresa o en el trabajo normal, o los que tenemos que ir a la administración, esto es un problema grave y sin fácil solución. Y también podríamos hablar de otra cosa. Yo creo que desde el Banco de España, como decía, es fácil decir que pide reformas estructurales ambiciosas y consensuadas. Yo digo que no, yo creo que todo eso es fundamental, pero claro, en estos momentos yo no sé quién tiene fuerza, porque estoy seguro que el 99,9% de las personas estamos mirando a ver cómo resolvemos nuestro cada día, ver cómo salimos, cómo pagamos, cómo vendemos, cómo innovamos. Y claro,
que no nos aprieten mucho más, porque yo no sé hasta qué punto resistimos esas apreturas que nos están dando. O sea, tú eres abogado, economista, tú eres empresario, no sé lo que piensan. Bueno, por empezar, primero con lo del Banco de España. El Banco de España tiene mucha razón. El Banco de España, como dije antes, es una institución que es pública, pero es independiente del poder político y, pues claro, no está a la voz del que esté cada día en la Moncloa. Entonces, lo que pide son reformas estructurales. Reformas estructurales que son reformas de hondo calado, que normalmente duran más que 4 años, que son los que dura el político en el poder. Entonces, para ese tipo de reformas, se necesitan grandes consensos que me hizo gracia porque antes Manuel dice que ¿con quién? ¿O contra quién? Porque es que eso es uno de los dramas que tenemos en España. El consenso no es contra nadie. Ese es el cordón sanitario. Es el cordón sanitario. Es que precisamente España adolece en estos momentos de grandes consensos donde al menos los 2 grandes partidos políticos estén de acuerdo en cosas que son básicas: la educación, la política interna y la política externa. Son cosas básicas, pero es que son incapaces de llegar a esos acuerdos. Incapaces, ¿por qué? Porque las posiciones están tan extremas, están tan lejos, no sé si es por afinidades personales o por desafinidades personales o por qué, que no es normal. Entonces estamos pasando unos momentos complicados en España por eso. Y a eso es a lo que insta el Banco de España, es decir, señores, acerquen posiciones porque no se fijen en el 30, 40, 50% de las cosas que nos separan. Vamos a fijarnos en el 30, 40, 50% de las cosas que nos unen, porque todos los partidos, incluso los más extremistas del espectro político español, tienen cosas en común. ¿Quién no está de acuerdo en que tenemos que proteger el medio ambiente? ¿Quién no puede estar de acuerdo en eso? ¿Quién no puede estar de acuerdo con que tenemos que mejorar la calidad de vida para tener una vida futura mejor? Hay cosas, grandes temas en los que todos estamos de acuerdo. Entonces, lo que hay es que extraer, no fijarnos tanto y hacer hincapié en lo que nos desune, sino en lo que nos une. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Efectivamente, cuando ponemos el foco en los puntos, diríamos, negros, todo se ve negro. Cuando pones el foco en el gran lienzo blanco, ahí puedes hacer un mundo de colores. Ese mundo de colores es el acuerdo, empezando por con qué pintura vamos a empezar a hacer ese cuadro, ¿no? Y las cosas básicas, poner el foco en las cosas que es más fácil ponerse de acuerdo. Pero de todos los partidos, ¿sí? Los enfrentamientos, yo creo incluso que no es tanto, que también influye, ¿verdad? Esa empatía de los líderes y tal. Pero, sinceramente, si fuera así, qué poquito, qué pobres somos, ¿no? Que la empatía de 2 líderes echen abajo. Yo creo que hay grandes intereses en todo esto que deben de poner sobre la mesa. Sí, los grandes intereses son los intereses de quienes no se presentan a las elecciones. Sí, no se presentan a las elecciones, por ejemplo, las grandes multinacionales, los grandes operadores, productores del mundo. El IBEX 35. Exacto, no se presentan a las elecciones. Entonces, yo creo que hay que invitarlos a todos. Es decir, ustedes, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué mundo es el que quieren? Es decir, pónganlo sobre la mesa también y conjuntamente con todas las agentes sociales que operan en la vida pública en un país, pues oye, pongamos las cosas sobre la mesa, pero sin complejos. El problema aquí está, que si quiero hablamos en la próxima ronda, hablamos, sí. Porque hay muchos complejos y muchos miedos que impiden ese consenso que Pedro anuncia. Antes de irnos a publicidad, perdón, pues ya nuestro director nos ha hecho señas, decirle que el problema es que España no quieren, los políticos, los dirigentes no quieren a España. Se quieren ellos mismos y sus partidos y sus puestos de trabajo y sus más cercanos personas. También hay que decirle, ustedes recordarán los pactos de la Moncloa. España aquel entonces estaba tremendamente mal, yo recuerdo los intereses al 30%, el paro estaba disparado en relación al mundo, a las personas, pero yo creo, y estoy de acuerdo contigo y contigo también, en que España se tiene que mantener en 4 pilares, que ahora podemos hablar en la segunda parte, pero lo cierto es que no salimos
porque los políticos de los dos partidos más importantes y en general de todo el espectro político no tienen interés en ese tema. Bueno, nos vamos a publicidad, a nuestros anuncios, que es lo que realmente mantienen los programas, y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, de vuelta con ustedes ya en esta segunda parte del programa Al Día, y hablamos antes de los pactos, pero yo creo que eso es una parte importante, pero la otra que no olvidemos es el envejecimiento de la administración, de los funcionarios, y entre otras cosas también funcionarios, los profesores universitarios, son funcionarios, los maestros de los colegios, y creo que España, yo espero, nuestro país, que ya saliendo de esta pandemia, que vacunando al 70-80% puede empezar a venir turismo, puede empezar a venir la economía, habrán que sentarse, no sé quiénes, pero si no la sociedad civil, nosotros tendremos que empujarlo, porque España necesita unos pilares para mantener el futuro. Tenemos que ver qué España queremos a 20, 30 años, cuando ya al menos quien habla no está aquí, ustedes sí son más jóvenes que yo. Y creo que es importante ver qué soluciones se le da al futuro de España. Porque en este momento España va perdiendo, y yo creo perfectamente, y posiblemente muchos estarán de acuerdo con nosotros, aquí no se ponen de acuerdo la clase política porque no quieren, porque no les interesa, y tal vez la culpa la tengamos nosotros porque somos capaces de forzarlos a ellos. Hablamos de envejecimiento. Fíjense ustedes, que España acumula un retraso de 18.400 millones de los fondos de cohesión del año pasado, del año 2019. 18.400 millones que habrá que devolver. Ustedes imagínense ahora, con la administración que tenemos, todo el mundo teletrabajando, no se contesta, ya veremos, hay puestos que no se renuevan. Esos 144.000 millones, ¿cómo van a venir y cuánto habrá que devolver? Porque con lo que tenemos, dicho desde la propia personas que trabajan en la administración, no tienen capacidad para gastar, para invertir, mejor invertir y no gastar, eso dinero que viene de Europa. No sé, ahí lo dejo sobre la mesa. El amigo Pedro ahí. Pedro, porque tú sufres eso. Todos, pero tú lo sufres. Vamos a ver, es verdad que va a venir muchísimo dinero de Europa, pero ese dinero es un dinero que tiene finalidad. Es decir, es para proyectos, para financiar proyectos. Y los proyectos tienen unos requisitos muy ajustados y muy estrictos. Con lo cual no es para gastar y abrir agujeros y cerrar agujeros. Como decía John Maynard Keynes, ¿cómo podemos activar la economía? Pues vamos a poner a los obreros a abrir agujeros y a tapar agujeros. Y con eso, es verdad... Desmontar aceras y montar aceras. Desmontar aceras, montar aceras. Con eso es verdad que se activa. ¿Por qué? Porque usted da trabajo a algunas personas,
le da una renta, y esa renta, con el efecto dominó en la economía, pues el señor ese que cobra va a la panadería a comprar pan, se echa una cerveza, le compra un bolso a la señora va a comprar pues algo especial para celebrarlo por la noche. Entonces eso se irradia en toda la economía. Pero claro, no deja de ser una actividad de pan para hoy y hambre para mañana, si no hay algo más detrás. Entonces estos proyectos son proyectos que son de carácter plurianual. Plurianual, ¿qué quiere decir? Que son proyectos que son para más de un año y que tienen vocación de estar muchos años. Entonces los proyectos estos hay que pensarlos, hay que tratarlos, hay que gestionarlos, y en eso es la dificultad que tenemos. Y nuestra administración, que es un poco elefantiásica, tampoco tiene la capacidad de gestionar esos proyectos. Correcto. Con lo cual, esa es la dificultad que tienen para repartir el dinero. Porque las empresas nuestras, primero, solo las grandes tienen capacidad de hacer proyectos de esta envergadura, porque España, no lo olvidemos, el 95% de las empresas españolas son pymes, y en Canarias sobre todo el 80% son micropymes, con lo cual, ¿qué capacidad tiene una empresa, una micropyme o una pyme de hacer grandes proyectos? Pocas. Serán las empresas del IBEX y unas cuantas más las que tengan proyectos a las que después, con posterioridad, se podrán sumar esas pymes, pero son las que tienen capacidad de hacer eso. Por eso es difícil repartir tanto dinero. Es como el niño chico que tiene tantos caramelos, se los quiere echar todos a la boca, pero no puede revolverlos. Pero no olvides que si no hay que devolverlo. Sí. Estos 18.400 millones de fondos de cohesión hay que devolverlos, porque sí, no se gastan. Es que se habla de cifras, a veces que la gente dice, bueno, ya ¿cuándo me toca a mí, no? Sí, esos proyectos... Esa es buena pregunta, ¿cuándo me toca a mí? Claro, la gente, ¿cuánto me toca a mí y cómo me toca a mí? Pero esa respuesta no puede ser una respuesta facilona. Porque lo fácil siempre es echar la culpa a otro y decir que todo está mal, que los políticos no sé qué. Los políticos nos representan a nosotros, y eso somos, y son una especie de línea continua de lo que somos también nosotros, del comportamiento que todos tenemos, ¿no? Esos fondos europeos, desde mi punto de vista, lo ideal sería que tuvieran una vocación no solamente finalista, es decir, que se consuma sobre la marcha y ahí queda, que es lo fácil, ¿no? Lo fácil es, venga, vamos a hacer obritas y dentro de los años las tiramos otra vez porque son obras que se hicieron a toda prisa. Ya de eso, los que tenemos algunas canitas, sabemos que ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, yo creo que se debe plantear ese dinero para que se invierta en procesos de larga durabilidad, que inicien procesos. Por ejemplo, en Canarias somos muy dependientes de la materia prima. Si tiene que llegar materia prima para nosotros pues comer, para nosotros crear pequeña industria, y todo viene de fuera. Pero sin embargo tenemos algo que es tremendamente poderoso, que es de lo que hemos presumido tanto tiempo y hemos desperdiciado, que es el clima, que es el viento, que es el sol, que es una ecología verde, que es un medio ambiente magnífico, y todos esos elementos los estamos machacando a base de lo de siempre, que es construcción, cemento, vacaciones, turismo fácil, sí, turismo masivo, etcétera. ¿Qué ocurre con todas esas alternativas para generar una energía limpia? Bueno, pues tenemos que hablar de ese tema seriamente. Ese dinero puede ir encaminado a eso, a mejorar la calidad de vida de las personas, pero no con una cera, sino algo que sea factible y que incluso que se genere industria, que se genere una actividad que dé continuidad en el tiempo, porque se pueden crear, es verdad que se están perdiendo muchos puestos de trabajo en la banca y en muchos ámbitos desde hace muchos años. La industrialización en España en los años 80 supuso aquello un caos y le tocó además al gobierno de Felipe González a sumar más paro cuando venía vendiendo lo contrario. Pero es que hay que actuar. Entonces, si algo está envejecido, pues tenemos que renovarlo. Y yo creo que ahora las nuevas tecnologías nos están induciendo a que tenemos que buscar alternativas para que tengamos la posibilidad de seguir construyendo el futuro. Vamos a ver,
Ya yo he visto por ahí, todos hemos visto en la prensa cómo ese dinero se va a distribuir, esos 144.800 millones. Muy bien, yo eso no entro porque son cifras que vamos pero ¿te han dicho cómo se va a distribuir? Ya está por ahí, que si el coche eléctrico no sé cuánto, una serie de cosas que están ya, pero yo me pregunto, uno lee un poquito, como todo, y uno sabe que detrás de esta pandemia puede venir otra que no tiene vacuna ninguna, que es el tema medio ambiente, el tema ecológico. Pero es que vamos a seguir dedicados solos a al monocultivo. Hablo ahora de Canarias, de sol y playa. Es que vamos a no invertir España en determinadas áreas como son el tema de sanitario, mejorar el tema de la sanidad, el tema de la primaria, que son los ambulatorios. Es que vamos a seguir dependiendo, países como China, donde tenemos que traer desde las mascarillas hasta... Bueno, pero es que no somos capaces en España, porque aquí hay un documento que se llama Reconversión y Reestructuración de Reconstrucción de la Economía Española. Es que nuestra economía, elegantemente, vamos a decir que está maltrecha, por no decir unas palabras más fuertes, pero es que el trabajo es inmenso y tiene que ser un proyecto más amplio que los pactos famosos de la Moncloa, a lo mejor a 20 años, donde España dé un giro, pero para eso tienen que estar de acuerdo. Primero, yo creo que los ciudadanos estamos de acuerdo, salvo excepciones. La sociedad civil es la que tiene que empujar esto con una presión fuerte para que los políticos espabinen. Yo creo que los políticos están en lo suyo, lo hemos visto en esta campaña de la Comunidad de Madrid, que en eso por suerte nosotros no entramos en política, pero eso me ha parecido una monstruosidad. Pero es que nuestros políticos, a los que votamos unos y otros, creo que no están por el aborto. Antes lo decías, Pedro, y tienen que estar por el aborto, porque creo que España es lo importante. A mí me preocupa si lo dije al comienzo, si cuando esta pandemia nos vayamos vacunando y se vaya dando paso adelante, empieza a venir el turismo a Canarias por suerte y empieza a moverse la economía, si serán capaces nuestros políticos, digo la Comunidad Autónoma de Canarias, decir, oye, ¿qué tenemos que hacer para mejorar cuando nos venga otra pandemia? No sé, a mí me preocupa esa situación que nos lleva. No sé a ustedes si les preocupa y creen ustedes que los políticos van a seguir en la que están hoy o piensan cambiar algo, no sé. Por eso precisamente los proyectos estos que para financiar con los fondos europeos tienen que ser proyectos productivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es simplemente poner una acera y ya está, o quitar la acera, sino tiene que ser y volverla a poner después, ¿verdad? Sino que tiene que ser crear proyectos que generen riqueza, que generen actividad económica, que generen empleo y que haga que todos esos recursos invertidos se recuperen. ¿Cómo? Pues con impacto social, bien con creación de empleo y riqueza, empleo directo, indirecto e inducido, o bien con impacto social positivo, como en empresas, por ejemplo, de contenido social, en empresas de contenido medioambiental, en empresas de contenido educativo. Es decir, esa es la gran inversión que tiene que hacer España. España tenemos que decir, ¿dónde queremos estar dentro de 25 años? ¿Por dónde queremos caminar? ¿Queremos seguir siendo un país donde esté soportado por la construcción y el turismo? ¿O queremos ser un país donde nos vamos a sumar, como decía Esteban antes, al carro ese, al avión tecnológico ese, y vamos a aprovechar la sinergia y vamos a subirnos y a partir de aquí, con toda la imaginación que tenemos y las capacidades que tenemos, poder desarrollar cosas? Pero claro, para eso necesitamos consenso. Y hay una cosa que sí que lo nombraste tú ahora, y es la sociedad. Eso en España está fallando. Ahora mismo la sociedad está adormecida. Pan y circo para el pueblo. Tenemos fútbol todos los días, es lo que importa. A la sociedad, con toda la que está cayendo, no hay movilizaciones, no sale la gente a la calle pidiendo que se arreglen las cosas. La sociedad civil está completamente anestesiada. Y eso hace que los políticos no se sientan inseguros, ni se sientan presionados. ¿Quiénes son los que toman la calle? Los 4 de siempre. Pero la sociedad civil está adormecida. ¿Por qué? Porque no hay nada que la motive, ni alguien que les aglutine para poder
presionar como debe a los políticos. Eso es lo que está fallando en España. De alguna manera también yo creo que es una cuestión de conciencia. Sí, en la medida en que, como la conciencia es algo relativo, ¿no? Sí, la conciencia se va construyendo con la información, con la formación, con la educación. Pero también está la conciencia individual, la conciencia que te permite saber que tú eres un ser humano y que tú tienes tienes unos deseos, tienes unas aspiraciones en la vida. Sí, y entonces desde esa conciencia que no se enseña realmente, no se preocupa realmente las administraciones en general, la sociedad en general, en formar a los niños en esa conciencia. Si al niño se le dice lo que tiene que hacer, y por aquí como las ovejitas, pero no se les permite casi ni pensar y de crear. Fíjate, en Canarias, vamos a hablar de Canarias, porque si empezamos a hablar, creo que es interesante que nuestro discurso sea un discurso... De la tierra. Sí, pero al mismo tiempo, fíjate, de ida y vuelta, sí, desde la tierra, pero también que tenga un carácter humanista internacional. Porque no te olvides que el bicho nos ha dicho, si aquí me pica, a ti también te pica. 5.000 kilómetros de distancia y dura muy poco en llegar, tarda muy poco en llegar. Si el bicho nos ha socializado a todos y nos ha dicho, niños, que ustedes son todos humanos y son mayores que yo soy casi invisible, pero puedo con todos. Es decir, tenemos que tomar conciencia de eso. ¿Qué podemos hacer desde nuestro ámbito? Y ahí, fíjate, con esa mirada internacional, ¿qué puedes hacer desde el ámbito de lo personal? Yo aquí ahora, nosotros estamos haciendo un debate que tenemos que tomar conciencia que estamos dirigiendo a una persona y tenemos que cuidar nuestro lenguaje. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que, antes tú lo remarcabas, Pedro, la educación, la formación. Canarias, y hablando de Canarias en concreto, Manuel, Canarias tiene una enorme posibilidad de exportar inteligencia. Tenemos 2 universidades, tenemos 2 millones de habitantes, pero tenemos 2 universidades. ¿Sabes? 5. Con las privadas. 5. Bueno, además, públicas. Además, fíjate que importa. Eso es un tema muy interesante que podemos... Tú me vas a parar, ¿verdad? Yo te voy a parar porque es mi obligación de pararte y darte la palabra. Bueno, nos volvemos un momentito a publicidad y en un momentito de nuevo estamos en la tercera y última parte de este programa que espero que les esté gustando. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bien, antes al compañero Esteban le dije que era el momento de una publicidad, ya hemos vuelto, nos queda el último tiempo. Aprovechemos y lleguemos a ver si somos capaces de llevar algún consenso entre nosotros tres, que debe ser más fácil que no sus señorías que están en los parlamentos. No, yo era una pequeña provocación quizás lo que estaba planteando. Es decir, yo creo que estamos, normalmente en general
tenemos una tendencia a echar balones fuera, ¿no? A culpar a los demás de lo que pasa, a meternos con nuestros políticos. Nuestros políticos están ahí porque al final se van engordando las listas de los partidos y van apareciendo quienes no se atreven o quienes porque mucha gente no quiere entrar en política, no quiere formar parte de ese circo, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos? ¿Qué obligaciones tenemos? ¿Qué actitud tenemos ante los problemas? Si tenemos que plantearnos qué hacemos nosotros como ciudadanos, en qué medida podemos contribuir a mejorar las condiciones de vida. Y yo el ejemplo lo pongo con la familia. Tú tienes hijos, Pedro. Bueno, tú en tu casa tú puedes decir misa, pero si tú no das ejemplo a tus hijos y le vas a decir lo contrario de lo que estás haciendo, te van a lo mejor te aguantan un poquito, pero cuando vayan creciendo la pelita, te van a decir, papi, y tú me estás diciendo esto y estás haciendo lo contrario. Entonces, hay que empezar por casa. Yo había escrito la solución al cordón sanitario que hablaba antes, es el origen del enfado de los votantes de todos los partidos y canalizando en la búsqueda de soluciones y propuestas que apaciguen dicho malestar no solo político, sino en todo en general, cohesionando unas partes y otras, llegando al tan ansiado estado del bienestar. Bien, yo creo que aquí está la clave, el estado del bienestar, pero para llegar al estado del bienestar, en el cual yo creo que estamos todos de acuerdo, hace falta unos pilares, y esos pilares están rajados, tienen aluminosis. Esos pilares, tú que fuiste contratista, están en el suelo. Entonces yo no sé ahora si vamos a ser capaces de reconvertir y la reconversión de la economía española, si ahí tenemos espejismos económicos. Claro, ahí está la gran duda de la ciudadanía. Las personas que nos ven son con nosotros, somos humanos y tienen las mismas preocupaciones que tenemos nosotros, o más. Y ahí es donde creo que tenemos que dar la auténtica batalla, porque la sociedad civil está adormecida. Y yo acabo con esto, quiero recordarles a ustedes que en los años 70 y tantos, cuando llegó la democracia a España, antes había un arma muy importante, que eran las asociaciones de vecinos. Los líderes vecinales eran auténticas personas que sacaban y luchaban adelante, y salía la gente a la calle y se manifestaban para sacar las cosas. ¿Qué ocurrió? Pues que hábilmente se fueron aburriendo, los fueron aburriendo las clases políticas, otros los absorbieron determinados partidos, y no ha habido ahí un cambio nacional. Y hoy las asociaciones de vecinos están ahí, todos estamos en alguna, intentamos resolver el tema más sencillo, el paso de peatones, la luz que se nos fue, pero de ahí para adelante no pasamos. Y la sociedad civil tiene que ser la que está, no salir por salir a la calle, sino intentar luchar para nuestro estado de bienestar, sacarlo adelante. Este es mi mensaje y no soy político. No, Pedro, yo creo que las aportaciones desde el punto de vista jurídico incluso, y económico, están sobre la mesa, y están sobre la mesa, fíjate, Pedro, que no solamente debe estar en manos de los que entendemos como técnicos, como especialistas. No se ha hecho pedagogía y cultura de la economía y de la gestión de un presupuesto, por ejemplo, de la administración pública por un ciudadano normal, porque no hay transparencia informativa realmente, ¿no? Efectivamente, pero voy un poquito hacia atrás. Para coger impulso. Sí. Coge impulso y te lanza. Cuando dije que la sociedad está adormecida, y no me equivoco, eso era lo que quería decir, que la sociedad civil está adormecida, pero no están adormecidos los civiles de esa sociedad. No, como nosotros, estamos despiertos. Y me explico. Con la que está cayendo, la gente bastante hace, las personas trabajando, los autónomos dándole caña para no hundirse en la miseria, y las empresas para seguir sobreviviendo, que no es fácil con la que está cayendo. O sea que si tenemos gente muy abnegada, muy implicada, muy trabajadora, y eso es lo que hace grande este país, porque este país, a pesar de sus políticos, todavía no está hundido, todavía no estamos en el agujero. Nos quieren llevar a eso, pero es que tiene una capacidad, y su gente tiene una obcecación por salir para adelante, que es difícil que se hunda a pesar de nuestros políticos. A partir de ahí decimos, ¿qué pasó con las asociaciones de vecinos? Pues las asociaciones de vecinos, como tú dijiste bien hábilmente, los partidos políticos fueron acaparándolas, claro, y trayéndolas a su redil, de tal manera que cuando estoy yo, estos están calladitos,
y ya gritarán los del lado contrario. Y al final las asociaciones de vecinos no fueron más que un reflejo de los partidos políticos. Ese es el problema. El problema es que la politización llega hasta el fútbol, llega a todos lados. Entonces, o soy blanco o soy negro, o soy verde o soy rojo. Pero no, o soy azul o rojo, no. Yo puedo ser una parte roja y otra parte azul, hoy estar de acuerdo contigo y mañana con el vecino. Entonces, el problema es la radicalización que están teniendo y sobre todo a través de los medios públicos, porque los medios públicos, desafortunadamente, y entre ellos la televisión y las redes sociales, son los que crean estados de ánimo. Y el estado de ánimo de nuestra sociedad es reflejo del estado de ánimo que nos hacen sentir a través de los medios de comunicación. Con lo cual, yo no veo que la gente se esté dando leña por la calle ni se esté partiendo la cara. Pero da la impresión esa, si uno se pone a ver la tele, que está el país, vamos, al borde de la ruptura, al borde de la guerra civil. Eso no es así. No es así. La sociedad es muy potente, muy fuerte. Lo que pasa es que los políticos llevan muchos años adormeciendo a la sociedad. ¿Para qué? Para que no se les revele. No es así, porque hay cordura. No es así. No, o sea, lo que está diciendo él, sí, lo está reflejando perfectamente. Bien. No ocurre eso que se ve reflejado en los medios y a veces en el Parlamento, precisamente porque ocurre. Si determinados medios de comunicación no tienen periodistas, tienen hooligan. En determinados partidos políticos no hay políticos, hay hooligan. Sí, hooligan quiere decir extremista, gente que vocifera, que se fija en el continente, pero no en el contenido. Aquí discutimos del contenido, no del continente. Es decir, a mí, yo no tengo ningún problema en sentarme con un señor de Vox o de Podemos o de cualquier partido. Ningún problema. Hablemos de contenido. Ahora, deja el color fuera. Nos ponemos todos, si quieres, descamisados o la camisa igual. Dejemos el color y dejemos la bandera. Es que aquí se saca la bandera de España o la bandera republicana y ya con eso ya te crees, vamos, derecho a la verdad. Y ese es el gran problema que estamos teniendo, porque no se discute sobre contenido. Y basta eso llevarlo, descender al debate. Yo siempre hablo de la familia, hablamos de la familia. Los problemas graves que hay en España, que eso no es que hay en Francia y en Europa. O no hay problemas en Francia y en toda Europa con la inmigración. O ahora se llama migración. Bueno, con toda esa circulación de humanos. Si en todos los países hay... España tiene una característica, diríamos la parte más latina, tiene una característica especial, que es la picaresca. Tenemos una picaresca y tenemos la cosa de echar balones fuera, aunque últimamente nos hemos hecho buenos juguetones. Movemos la bola. Movemos la bola, y eso está bien. Y a pesar de todo esto, España, como bien decías, Pedro, es un país con una dinámica, con un dinamismo bestial. Si salimos de la dictadura y nos convertimos en la séptima fuerza de Europa y una de las principales industrias países del mundo, economías del mundo, si hemos estado viviendo una época tremendamente complicada como la pandemia, que éramos los peores nosotros, es que somos ¿cómo se llama eso que se hace en el Araguiri? Nos flagelamos. Nos flagelamos, sí, éramos los peores. Y resulta que ahora se están viendo países mucho más desarrollados que nosotros, que están peores que nosotros. Pero analicemos eso. Vaya manía de flagelarnos. Pero eso ocurre... Vamos a ver, eso ocurre porque nosotros, pongamos por caso, o llevamos por caso, lo que no quiero es que tú que estás en el poder, o tú, tengo que echarles abajo todo lo que están ustedes haciendo más o menos aceptablemente para cuando ustedes se vayan a ir yo. Claro, esa es la me da la impresión de que lo que falta en la política española es madurez. Ahí está. Y madurez es aparte de respetar lo que dice el otro, es poder incluso estar de acuerdo con algunas cosas que digas y que hagas, y apoyarte porque eso también es mío, es decir, hacer lo tuyo mío. Eso es madurez. Los niños chicos, la inmadurez es o conmigo o contra mí, y si hace lo que yo digo sí, si no hace lo que yo digo, pues me llevo la pelota y nos jugamos. En España lo que falta es madurez política, es decir, altura de mira. Cuando antes Hilario decía, vamos Hilario a pensar, Esteban, perdón,
Esteban. De aquí mandamos un cálido y fraternal abrazo y virtual a amigo Hilario. Sí, señor. Cuando el amigo Esteban decía que desde las personas, hay que hacer, desde nuestro interior, tenemos que aportar el granito de arena, ya decía Kennedy en Estados Unidos, no piense lo que tu país puede hacer por ti, piensa en lo que tú puedes hacer por tu país. Sí, señor. Efectivamente, eso empieza, dice, la verdadera caridad empieza por uno mismo, ¿no? Es verdad que nosotros no podemos estar esperando a que el mundo haga las cosas por nosotros. Nosotros, todos en nuestra humilde posición, podemos poner nuestro granito de arena. Y si todos somos capaces de poner un granito de arena, grano a grano se hace montaña. Entonces, ¿cuál es la tendencia que en España tenemos que coger? Porque estoy seguro que España es un gran país, lo ha sido siempre y lo seguirá siendo, a pesar de sus políticos. Y es que si todos nosotros hacemos algo con lo que creemos que debemos hacer, al final todo eso va calando. Y el efecto imitación también se hace. Magnífico eso. Entonces, como nosotros tenemos que empezar. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil. Aquí las cosas fáciles no existen. Si fuera fácil lo hacía todo el mundo. Aquí las cosas son complicadas, pero nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestra parcelita. Sí, señor. Ese mensaje es magnífico. Es un mensaje de verdad nuclear. Si esa mentalidad, ahora Manuel está pensando ahora mismo, está pensando, a ver cómo se articula todo eso. Bueno, pues se articula desde la infancia, desde la escuela, desde la educación, de la familia, de todos esos ámbitos que son ámbitos nucleares donde se desarrolla el ser humano, pero también desde la responsabilidad, porque claro, estamos en una mentalidad de yo tengo derechos, pero no tengo obligaciones. Sí, la obligación implica responsabilidad, la libertad implica compromiso, porque pedir la libertad para mí, pero no para el otro. Sí, no, la libertad implica compromiso, y el compromiso significa implicarse. Palabra y acción caminan juntas. O sea, eso no es retórica, es una realidad que se constata día a día. Entonces, si somos capaces de esa centralidad, y además dijiste algo maravilloso, es decir, eso genera contagio. No es la palabra que empleaste una mejor que esta, pero se va creando, es luz. Cuando tú produces luz, ¿qué ocurre? Tu luz, más mi poquita luz, resulta que le permiten a él, le permite a él alumbrar el camino, y resulta que él se da cuenta de que también tiene esa luz. Y entonces ilumina, y vamos iluminando el camino. Pero eso no quiere decir que no seamos unos buenistas. No. Esto nos permite ser incluso críticos con autoridad moral. Porque es fácil criticar, pero tienes autoridad. ¿Somos coherentes? ¿Tenemos autoridad moral para criticar al otro cuando estamos nosotros? Entonces, yo estoy de acuerdo, y eso lo mezclo todo con las políticas, ¿no? En ámbitos generales, con la política liberal. Yo considero que debemos vivir una economía liberal, una economía donde los sectores económicos potentes, el empresariado, etcétera, funcionen, pero los agentes sociales, en general, sepan también organizarse y hacer compatible la función pública, porque es la garantista de que los más desfavorecidos puedan tener acceso a determinados servicios, funcione. Y por eso en la mesa es cuestión de transparencia. Nos queda muy poquito tiempo, y yo voy a poner sobre la mesa una frase, a ver si va en contra de lo que hemos dicho o están de acuerdo. Si la frase es buena, el trofeo este es para ti. Muchas gracias. Es José María García Liévano, un economista, en el economista.es, y ya me hace seña nuestro director, como siempre, dice: las euforias gubernamentales ocultan las vivencias de la triste realidad. Caramba, ¿repite esa frase? No es mía, repito. Es del profesor José María Liévano. Las euforias gubernamentales ocultan las vivencias de la triste realidad. Con este mensaje nos vamos. Le dejamos para que ustedes también nos ayuden a ir pensando y a ir viendo cómo desde la sociedad civil podemos empujar a nuestros políticos para que piensen y decidan sin odio, sin rencor, Canarias y España.
Muchas gracias.